Hola, ¿qué tal? Gracias a todos. Pues empezar diciendo gracias a los organizadores. Yo sé que hacer un evento como este debe ser un esfuerzo enorme, pues gracias a ellos por hacerlo posible y gracias también a ustedes por estar aquí. Eh, Mi nombre es Max, soy de El Salvador, pero tengo viviendo acá en Colombia cerca de 6 años, por eso mi acento es extraño, pero uso palabras colombianas. Eh, Trabajo para una startup de Nueva York que se llama Preo, que precisamente han empezado a creer en Latinoamérica y han abierto operaciones primero en Bogotá y en Buenos Aires. Esperamos estar en Medellín y en otras ciudades pronto. Y pues nada, empecemos. Quisiera arrancar primero haciéndoles referencia un poco a un libro que pues a mí me gusta mucho, se llama Functional Thinking. La idea es, todos nosotros creo que hemos experimentado en algún momento aprender un nuevo lenguaje, seguramente ahorita con Kotlin, todos pasamos de Java a aprender Kotlin. Seguramente el esfuerzo y la dificultad de aprendizaje no fue tan dura, porque nosotros, quieras o no, ya tenemos preconceptos y ideas que aprendimos que venían de nuestro mundo en Java, que al pasar a Kotlin no fueron tan distintas. Seguramente nos preguntamos, ¿esto que hago en Java, cómo lo hago en Kotlin? Y al pasar de esa primera experiencia, que pues uno de los hits de Android Studio fue la oportunidad de migrar un código Java a Kotlin, aunque no quedaba muy bonito, pero pues se podía hacer. Y gracias a eso nosotros empezamos a entender cómo funcionaba el lenguaje y más allá empezamos a aprender una forma más expresiva de hacer las cosas en Kotlin. Eh, ya con el tema de aprender un lenguaje que es completamente distinto, la cosa cambia. A mí, en lo personal, me gusta aprender mucho lenguajes de programación. Tengo ese amigo de backend que se la pasa hablando de programación funcional, que me hablaba de Elixir, de Erlang, de Haskell. Y a mí me dio mucha curiosidad y empecé un fin de semana a tratar de aprenderlo. Y fue una estrellada enorme, porque no fue nada, yo traté también de utilizar todos los conceptos que conocía de mi experiencia en Java, programaba un poco en Python y traté de aplicar todo eso, por ejemplo, con un libro que obtuve de Haskell y fue horrible. O sea, quizás las primeras 10 páginas del libro fueron entendibles y después las cosas no fueron tan bien. Paré un poco, hablé con este amigo y él me dijo, cambie un poco la forma como lo está aprendiendo y me recomendó este. El libro arranca con una analogía en la que dice, imaginémonos que nosotros somos leñadores y que tenemos muchos años de experiencia con nuestras hachas. De repente nos quieren explicar que hay un nuevo paradigma para cortar árboles y nos cuentan sobre la sierra eléctrica. Nosotros utilizamos todos los preconceptos que vienen del mundo, de nuestro mundo con nuestra hacha y agarramos la sierra eléctrica y la embestimos vigorosamente contra el árbol. Y rápidamente vemos que no funciona y que es muy peligroso y decimos, no, esto no sirve. Y es básicamente eso, aprender un lenguaje de programación es fácil, todos acá desarrollan software, esa es una tarea altamente compleja y aprender un nuevo lenguaje sería fácil. Aprender un nuevo paradigma no es que sea difícil en sí, lo que es difícil es abandonar esos preconceptos y esas ideas que tenemos de las cosas que sabemos que funcionan para pasar a un paradigma completamente nuevo. Entonces, mi primera recomendación para empezar con la programación funcional es tener la mente abierta y olvidarnos de nuestros preconceptos. En la programación orientada a objetos a nosotros nos dijeron que con encapsulamiento, herencia y polimorfismo podíamos modelar todo nuestro mundo. Cuando el software se vuelve más complejo, empezamos a ver que esos únicos 3 conceptos a veces no son suficientes o a veces no son óptimos. Claro que acá me gustaría aclarar que todo depende mucho del proyecto en el que nosotros estemos. Nosotros debemos, como desarrolladores, tener la madurez y saber que si hay un proyecto que ya está en el mercado, ya tiene andando un tiempo, tal vez nosotros podemos utilizar algunas cosas de la programación funcional para mejorar el código, pero botar toda la base de código y empezar y refactorizar de cero no siempre es una opción. Y una muy buena forma que uno siempre tiene para
hacerle spot a un desarrollador muy novato es cuando llega una empresa y les dice, esto no sirve, todo lo que está aquí no sirve, tenemos que botar el código y empezarlo a hacer desde cero. Eso casi nunca funciona y ver cómo lo podemos mejorar es todo un reto, pero es parte de lo que nos gusta. Entonces, entrando un poco en el tema, ¿qué es la programación funcional? Es tratar el cómputo como funciones matemáticas. Hasta ahí el concepto es muy simple, está fácil. Es escribir las cosas más declarativas y menos imperativas. ¿Qué es imperativo? Que yo le voy a decir al computador, haga usted un proceso diciéndole paso a paso y yo le voy a indicar cómo lo tiene que hacer. ¿Qué es declarativo? Decirle, haga esto, o quiero que haga esto, pero yo no sé cómo lo va a hacer, ese es su problema, esa es su responsabilidad. El dominio del problema que yo estoy tratando es nada más resolver la secuencia de pasos que quiero que haga mi programa. Es encodificar el comportamiento en funciones. Y aquí viene otro descubrimiento bueno que creo que tuve cuando empecé con la programación funcional. No se trata de que no vamos a volver a utilizar clases y que si yo le voy a hacer una búsqueda al proyecto y si veo que algo dice class, voy a eliminarlo. Se trata de que yo separe el comportamiento de mi aplicación y los datos. Los datos son las clases o más bien los tipos. Y yo voy a transformar esos tipos a través de funciones. Y básicamente es tratar a las funciones como los ciudadanos de primera clase. Como en todos los lugares donde yo puedo utilizar una clase, ahí sí puedo utilizar una función, entonces digamos que me estoy haciendo un acercamiento a una programación funcional. Veamos este código. Si quieren, léanlo y levanten la mano cuando sepan qué hace esta función. Arriba está una estructura de datos y abajo está la función para esa estructura de datos. Si quieren, cuando lo tengan, levanten la mano. Bueno, se me está yendo el tiempo. Entonces, agarro una lista de libros, como ves en Kotlin, lo recibo como los parámetros que yo recibo en una función son inmutables. Lo tengo que pasar a una estructura mutable. Primero filtro los libros que están publicados. Después hago un orden para tener los libros con mejor rating. Después agarro y el resultado lo vuelvo a sacar solo los libros que necesito en el parámetro quantity. Y por último, vuelvo a hacer un sort para que de la lista de los libros mejor votados, con un comparador, los ordene por el nombre del autor y el título. Esto realmente no es el mejor código del mundo, es un código de ejemplo. Pero esto es básicamente lo que a veces a nosotros nos pasa cuando estamos leyendo el código en nuestras aplicaciones, incluso el código que nosotros mismos escribimos. Nosotros jugamos a ser el compilador y empezar instrucción por instrucción, evaluándola y en nuestra cabeza cargando toda esa información y introducir un cambio en un código así. Por ejemplo, si yo simplemente digo que esto, me gustaría que estuviera arriba de esto, en la secuencia altera completamente el comportamiento de la función. Ahora vean esta otra. Hace exactamente lo mismo. Lo único que estoy haciendo es haciéndolo de una forma más declarativa. Yo no le estoy diciendo a la aplicación cómo tiene que él hacer un filtro. Yo solo estoy utilizando una función de alto nivel. Le estoy diciendo, fíltreme los libros publicados. Después ordénelos de forma descendente por el rating, tome la cantidad que tengo y devuélvalos a ordenar por el título y el autor. Es exactamente lo mismo. Mucho más fácil, porque pues ahora así yo no sepa nada de Kotlin ni sepa nada del lenguaje, si me va a hacer un code review un desarrollador iOS o un desarrollador de backend, no va a tener ningún problema porque el programa es expresivo. Entonces, de eso se trata la diferencia entre programación imperativa y declarativa.
Ahora, en la programación funcional hay conceptos que son muy importantes. Uno de esos es la pureza de las funciones. Una función pura se trata del determinismo. Yo tengo que saber que mi función siempre, dado una secuencia de parámetros, el output va a ser 100% predecible. Para lograr eso, la función únicamente debe depender de los valores que recibe en la entrada y el resultado siempre tiene que ser el mismo para esos valores que recibe en la entrada. Esto tiene que evitar, para lograrlo, tiene que evitar un tema que se llama side effects, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero en realidad, ¿por qué yo quisiera que mi función fuera tan predecible? Pues tiene muchas ventajas, pero una de las más grandes, por ejemplo, leamos este código que está acá. Lo que está haciendo es evaluando el código de arriba, la función chiquitita evalúa si un usuario tiene la edad requerida para un país específico. Acá, cuando hago el llamado al método que hace el getRequiredAge-by-country, esa función está completamente afuera del contexto y del control que yo tengo adentro de mi método. Eso quiere decir que yo no puedo predecir y no estoy completamente seguro de cuál es el resultado que me va a dar. Cuando yo le vengo a escribir un texto unitario, pues me gusta mucho este patrón para escribir mis pruebas. Tengo los parámetros que le doy a mi prueba, ejecuto la prueba y acerto el resultado que espero. Pero algo no parece estar tan bien. Esta prueba podría funcionar en un cierto contexto, pero depende de qué está regresando el método de arriba. Esa función no es pura. Claro que hay formas de resolver ese problema y pues seguramente todos resuelven este tipo de problemas en las pruebas unitarias que escriben día a día, pero resolverlo requiere su complejidad también. Veamos esta otra función. Hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que todos los parámetros y toda la evaluación que va a hacer la función lo recibe en su entrada. Y ahora el tema de escribirle una prueba unitaria es tema de niños, es muy fácil. ¿Cuál es lo único? Que yo tengo que escribir una función para cada caso que se puede dar, y eso es bueno, eso es lo que queremos porque yo probé todos los posibles escenarios adentro de mi función. Entonces, bueno, para esto también hay otro concepto importante en la programación funcional que es la transparencia referencial. Nuestras funciones son como un API público, nosotros lo tenemos que ver así. Y parte de lo más importante que debemos tomar en cuenta cuando escribimos código es que nosotros no lo estamos escribiendo para el computador, pues ya casi que es un cliché en nuestro medio, nosotros escribimos código para personas, pero a pesar que es un cliché y que todos lo sabemos, parece que a veces no se toma mucho en cuenta. Kotlin, por ejemplo, tiene una funcionalidad muy buena que es la inferencia de tipos. Inferir tipos en la escritura de nuestro código hace que sea menos verboso y que digamos que tengamos menos cosas que leer, menos líneas que mantener y eso a la larga es bueno. Pero cuando tenemos una función que tal vez la persona que va a razonar acerca de mi programa no le interesa leer exactamente, abrir la función y ver qué hace, él debería de poder basarse únicamente en qué tipos y qué cosas está esperando en mi entrada y cuál es la salida que hace mi función. Eso es acerca de remover la ambigüedad en nuestro código. Esa frase es de las que más se utiliza cuando se habla de transparencia referencial y aquí hay un problema porque la programación funcional hasta cierto punto es algo muy ajeno en nuestro mundo de móviles por los lenguajes que nos enseñaron, por las plataformas que siempre veníamos utilizando y nos queda la duda de qué es una expresión. Entonces, si nosotros vemos acá, el cuadro grande, eso es un statement, es digamos una línea de código que es evaluada pero no me va a retornar nada.
La línea que está dentro, esa es una expresión, es una función que puede ser evaluada, pero tiene que tener un resultado. Si a la hora de razonar en mi programa, y por ejemplo, imaginémonos que estamos utilizando MVP y con Clean, si quieren, entonces llamamos desde la vista el presentador al caso de uso al repositorio, y viene de regreso. Si yo todas esas cosas yo las pudiera reemplazar a las funciones, a los casos de uso, a la fuente de datos, yo los puedo reemplazar por los tipos que la función retorna, mi programa se vuelve más fácil de razonar. Inclusive yo con un papel y un lápiz puedo entender, agarrar una porción de código y entender qué está pasando. Entonces, ese es el objetivo. Veamos, por ejemplo, este es un caso de uso también de ejemplo, pero es algo muy normal, digamos que muy común que nosotros hacemos. Recibimos una función para que me entregue todos los autores, todos los libros de un autor. Recibo un autor en el parámetro y me dan un callback en el cual yo le voy a retornar el resultado de si fue exitoso o no. El primer problema es que esta evaluación, esta función se traduciría así cuando yo le hago la transparencia. Eso no me está diciendo nada de qué es lo que está esperando el que llamó a la función como resultado. El try catch, por ejemplo, no es seguro cuando estamos trabajando en multihilos, la excepción se puede perder, pueden pasar muchas cosas. Y nuevamente para razonar acerca de qué hace esta función, yo tengo que abrirla y ver a dónde se están llamando los callbacks. Esta, por ejemplo, sería la versión funcional de esa misma operación. Hay mejores formas de escribir iter, o digamos que por defecto, cuando nosotros ejecutamos una función que puede ser exitosa o no, nosotros debemos de poder evaluar esas dos posibles condiciones. Por convención, a la izquierda va el error y a la derecha va el caso de éxito. Aquí yo estoy escribiendo una clase que modela ese escenario. Hay mejores formas de hacer eso que escribir las clases por nuestra propia cuenta, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, ahora mi método, en el retorno, yo veo que devuelve un tipo result, que es un iter que me puede dar una excepción o me puede dar la lista de libros que va a obtener. Y ahora, pues, digamos, dentro de esto mi función ya es más fácil de probar y es más fácil de razonar y de leer. Hablemos un poco de los side effects. Un side effect es cualquier código o cualquier cosa que modifica el estado del mundo externo de la función. Cada vez que escribimos una función y queremos seguir el paradigma, un paradigma un poco más funcional, deberíamos de pensar en la función como un sandbox. Nada se puede salir de esa cajita y lo único que puedo hacer es obtener un resultado y darle parámetros. Los side effects son lo contrario a la pureza de una función y se tendrían que evitar. Pero pues aquí viene una pregunta que cuando empecé a tratar de aprender sobre esto, me hacía que me despertara a medianoche sudando. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con el framework de Android? El framework de Android no fue pensado para seguir un paradigma funcional y eso es un verdadero problema. Tenemos clases, tenemos todo, el simple hecho de pedirle un permiso al dispositivo, ya hay un estado y hay un side effect que va a ser aplicado. La llamada si llamamos una API externa usando retrofit, utilizando lo que querramos utilizar, hay un side effect que va a ser aplicado. Y no se trata de decirle a la persona, no puedo cumplir el requerimiento porque esto es un side effect, entonces no podemos llamar nada de red. Eso no es opcional. Esto mismo pasa en los sistemas en los backend, esto mismo pasa en sistemas más complejos. Los side effects van a existir y lo que nosotros debemos hacer es aprender a manejarlos. Por ejemplo, viendo este código, esta es una calculadora, este código de ejemplo lo tomé de un curso de Arrow, que es una librería de la que vamos a hablar en un momento, que está en una plataforma que se llama Caster.io.
No le estoy haciendo publicidad, pero es muy buena si la quieren ver. Lo que hacen es, yo tengo esta función, él hace una suma de factores, saca unos parámetros de un caché y hace un print. Ahí hay dos side effects, el llamado al caché y el print. Las dos cosas hacen que mi función o no sea tan predecible o dependa de factores externos, cosa que no queremos. Pero pues nosotros necesitamos utilizar el caché. ¿Qué podríamos hacer para mejorarlo o hacerlo un poco más funcional? Por suerte, Kotlin está aquí y tiene unos constructores muy buenos. Yo puedo hacer cómputo diferido con Kotlin. En lugar de evaluar el resultado y retornarlo inmediatamente, yo puedo retornar una función. Cuando yo llame a la suma de factores, no me va a devolver el resultado de la suma, sino que me devuelve una función que espera el parámetro. Cuando yo le pase el parámetro, todo el código va a ser aplicado y el side effect se va a ejecutar. La idea es que nosotros reconozcamos dónde están los side effects en nuestro sistema, por ejemplo, la presentación de información a la pantalla con el usuario, el llamado de la red, y todo esto lo tratemos de ir moviendo cada vez un poco más a los bordes de nuestro sistema. Ahora, una pregunta. ¿Es Kotlin un lenguaje funcional? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, no? Levanten la mano los que piensan que sí. Levanten la mano los que piensan que no. Los demás que están dormidos. La verdad es, como toda la respuesta de ingeniero, depende. Sí y no. Kotlin, para fines prácticos, y digamos la definición que yo mismo tomo, porque es la que me importa más para fines prácticos, es que si en cualquier sistema yo puedo tratar a las funciones como ciudadano de primer clase y yo puedo, por ejemplo, asignar una función a una variable, pasar una variable como parámetro y dar todo este tipo de operaciones con funciones, yo consideraría el programa funcional. Si lo vemos desde un desarrollador que trabaje tal vez con Erlang o que trabaje con otro lenguaje como Haskell, no sé si alguien trabaja con un lenguaje como Haskell, pero bueno, él seguramente nos va a decir que no, porque hay unos constructores que no están en el API estándar de Kotlin que se necesitan para escribir programación funcional pura. Pero pues se está trabajando mucho en eso. Esta es lo que viene en la siguiente versión de Kotlin. Y pues por lo que creo que es bueno también ir leyendo y aprendiendo un poquito más sobre paradigma funcional, porque también los desarrolladores del lenguaje y muchas de las ideas que estoy presentando son algunas que vi y leí de los desarrolladores de Kotlin en JetBrains. Y ellos, por ejemplo, en la nueva versión, pues va a venir una clase que es Success over Failure, y esto es básicamente el tipo iter que estábamos creando hace un momento, y sirve para lo mismo. Entonces, pues, no tenemos todos los constructores encima de nuestra API estándar, pero se está trabajando en eso, y hay alternativas que no son malas. Esto mismo es lo que sucede con Scala. Scala permite hacer programación funcional por los constructores que tiene, pero muchos que no están se montan encima de la librería estándar a través de otras librerías externas. Una de esas librerías externas de las que les quería hablar es Arrow. Arrow lo que busca es habilitar constructores funcionales arriba de la librería estándar. Está diseñado para Android, pero no es exclusivo de Android. Hay una persona que contribuyó mucho, que de hecho es colombiana, se llama Mario Arias, que él tenía una librería antes que se llama Functional. Después esa librería decidieron integrarla junto con Arrow y digamos que el API de Arrow se fortaleció mucho y el proyecto ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos. ¿Qué hace Arrow? Para fines prácticos, si nosotros vamos a ver toda la librería, hay muchos conceptos que a veces son extraños o parece rara la librería, pero si ya lo vemos en esencia, no lo es tanto.
Arrow provee data types, que son todos estos tipos de constructores como iter, por ejemplo, que es lo que veíamos hace un rato, option, eval, tuple, try, y toda una serie de constructores que nos ayudan a hacer más clara el contrato de nuestra función, y tienen type classes. Esto es una forma nada más bonita de decir interfaces que tienen funciones de extensión. Entonces, ¿qué pasa? Estos data type implementan estas interfaces. Y con estas interfaces yo ya puedo utilizar algunos de los conceptos que se pueden utilizar en programación funcional, como functor, applicative, monad, más. Este es un ejemplo que tomé de una entrada que hizo Leandro Borges en Medium. Es como una introducción a una arquitectura funcional. Me gustó mucho porque pienso de que es una manera muy fácil de entender, por ejemplo, cómo podríamos, sin necesidad de hacer una refactorización enorme, cómo nuestro código que tenemos de forma más imperativa se puede volver más funcional siguiendo la misma arquitectura MVP o con Clean que normalmente se utiliza, o MVVM, etc. Este, por ejemplo, es el data source, el repositorio. Él utiliza algunas de estas funciones que vemos, como por ejemplo IO. Async es una corrutina que provee la librería de Arrow para hacer un llamado asíncrono. Y eso lo que va a hacer es hacer el llamado al backend, devolverlo a través de la corrutina y mapear el resultado para que lo obtenga el caso de uso. Esa lineecita de arriba sería nuestro caso de uso, es un caso de uso sencillo. Tendríamos el presenter, que haría el read de la respuesta y después haría las llamadas a la interfaz gráfica que pintaría en la pantalla el resultado. Básicamente, esa es la estructura de ese ejemplo. Si pueden bajar el ejemplo, es muy bueno, a mí me sirvió mucho. Estas son como las ideas principales. No sé si hay preguntas. Tenemos 3 minutos para preguntas. Hola, no sé si de pronto sea válida mi pregunta, igual quiero hacerla. Todas lo son. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo o no? ¿Y cuál es mejor de usar RX a usar este tipo de librería como Arrow? Pues creo que resuelven problemas diferentes. Casi siempre nuestro primer acercamiento con la programación funcional suele ser, en nuestro entorno, RX Java. RX Java es una librería muy poderosa, pero también que extiende sus tentáculos en todo el código y termina utilizándose para todo. Ella lo que hace es que también habilita funciones de primer nivel para la transformación de streams, pero tiene un problema, y es que el hecho de yo tener un observable, el observable puede tener un estado, y si el observable puede tener un estado, ahí hay un side effect. Entonces, resuelven problemas distintos. Arrow lo que busca es nada más darte clases o constructores para que vos puedas diseñar por tu propia cuenta tu API funcional adentro de la aplicación, y creo que pues el problema que resuelve RX Java es más amplio, es pues hacer nuestro código más reactivo, pero a la vez sirve para threads, para convertir los streaming de datos, es decir, ya es una librería, que creo que tiene problemas de personalidad. ¿Sigue siendo más costoso usar programación funcional o qué tanta la diferencia con eso? Yo pienso que no es difícil. Hay un gap de aprendizaje, por supuesto. ¿Costoso en performance? En performance. No tanto. En realidad, pues, hace unos años, de hecho, si nos remontamos a la historia, ¿por qué la programación imperativa fue mucho más exitosa que la funcional y por qué ahora la funcional no es un estándar? Porque hasta cierto punto, en algún momento nos interesaba mucho el performance y que el procesador consumir la menor cantidad de recursos que pudiéramos, y la forma de hacerlo es decirle explícitamente
qué cosas queríamos que hicieran en cada paso que se tenía que ejecutar. Hoy por hoy el performance no suele ser un problema en la mayoría de los casos y nosotros respetamos, hay cosas que impactan mucho más en performance dentro de la aplicación que la forma como nosotros diseñamos nuestras funciones. En evaluaciones no incluí, pero sí he hecho ejercicios de evaluar, hacerle profile a una aplicación diseñada normal y a una con programación funcional y es casi, no se puede ver una diferencia notoria. ¿Alguien más? Por acá. Sobre el tema de sobre qué hilo se va a ejecutar, ¿se puede especificar? Sí, claro. De hecho, pues por temas de tiempo no puse toda la explicación de la reader monad, por ejemplo, que es, la reader monad es una forma de cómo nosotros inyectamos dependencias con Arrow, pero creo que por acá tengo, acá, él por ejemplo con este operador IO, ese es un constructor que tiene Arrow que me permite a mí diferir cómputo a otro hilo. Entonces, él utiliza corrutinas de Kotlin por debajo para hacer la ejecución de la función en un hilo secundario. Y aquí, por ejemplo, en estas pocas líneas de código, nosotros ya resolveríamos el problema de no colgar peticiones en el main thread sin necesidad de hacer ninguna tarea síncrona ni necesitar thread executors o otras formas como nosotros solemos resolver eso. Bueno, si no es más, el aplauso para los organizadores. Gracias.